Hola, soy Andrés Falero, codirector general de Matelsa, y vengo a contarles cuál es nuestro modelo de gestión del talento. No nos habíamos enfrentado nunca a una situación como la que estamos viviendo hoy, una coyuntura que está demandando lo mejor que tenemos como seres humanos. Y es una coyuntura que nace de una desconexión sistémica y una desconexión profunda, pero además que está acrecentada y se agrava por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de los problemas que estamos resolviendo y que estamos enfrentando hoy. Y hablo de desconexión porque hay personas que han profundizado en las causas raíces de estas situaciones que estamos enfrentando y han encontrado que parten precisamente de eso. Otto Scharmer del MIT es uno de ellos. Él ha identificado que hay 3 desconexiones fundamentales que como humanidad estamos enfrentando y que han generado 3 grandes problemas. La primera desconexión es una desconexión con el sistema, es una desconexión con el entorno, que ha generado una crisis climática sin precedentes. Una segunda desconexión es la desconexión con el otro. Esa desconexión está generando una crisis social también sin precedentes. Y por último, y tal vez la más delicada, una desconexión con nosotros mismos. Y esa desconexión está generando una crisis de pensamiento tremendamente grave y delicada. Pero hablemos un poco de cada una de ellas. Cuando hablamos de crisis climática o de crisis ambiental, nos referimos a la forma en la que nos estamos relacionando con nuestro entorno, a la forma como seres humanos estamos relacionándonos con ese sistema en el que vivimos y del que dependemos absolutamente. Y de forma lastimosa, esa relación ha estado basada en el uso de la naturaleza o en ver la naturaleza como un recurso que podemos explotar y que podemos acabar, como si fuera infinito. No hemos entendido que realmente somos parte integral de ese sistema y que por lo tanto deberíamos actuar en equilibrio con el mismo. Las crisis o todos estos desastres climáticos que vemos en el día a día son solamente la punta del iceberg. Lo que viene es cada vez más complejo, todos lo sabemos, y lo único que nos queda es tomar decisiones para evitar que sea aún más grave de lo que ya sabemos y adaptarnos a estas nuevas condiciones de vida. En segunda medida, la crisis social, la desconexión profunda con el otro. Esta desconexión profunda con el otro básicamente se refleja en la desigualdad estructural que experimentamos permanentemente en los contextos en los que nos desenvolvemos. Desigualdades que se dan en términos individuales, que se dan en términos grupales, de comunidades, pero también de naciones. Y son desigualdades que en lugar de reducirse, se acrecentan y se vuelven más delicadas con el pasar del tiempo. Lo vivimos todo el tiempo en las siguientes manifestaciones: machismo, clasismo, racismo, por ejemplo, que básicamente lo que nos dicen es el nivel de desconexión y el abismo tan grande que hemos generado con quienes son nuestros pares, con los demás seres humanos. Y que finalmente no se resuelven porque quienes están en posiciones ventajosas cada vez las refuerzan y quienes están en posiciones de inferioridad cada vez refuerzan esa posición que injustamente les ha sido asignada. La tercera crisis, la crisis de pensamiento, es una crisis en la que nos hemos desconectado de nosotros mismos. Es una crisis en la que hemos dejado de trabajar en el crecimiento personal. Y en gran medida hemos dejado de trabajar en nosotros y hemos dejado de mirar para adentro y cultivarnos porque el trabajo personal ha sido ridiculizado. Se ha manifestado, se le ha puesto la etiqueta de autoayuda de manera despectiva y eso ha hecho que dejemos de valorar a quienes se construyen a sí mismos, a quienes buscan la sabiduría, a quienes buscan el equilibrio y empezamos a recompensar de forma equivocada, en mi opinión, a quienes hacían dinero, a quienes la ganaban estatus y a quienes ejercían posiciones de poder. Y en este frente, en este sentido, le dimos total visibilidad al parecer y al tener por encima del ser. Eso nos ha llevado, dentro de otras manifestaciones,
a la crisis de salud mental que estamos evidenciando en tantos espacios. Depresión y ansiedad casi epidémicas son la manifestación más tangible de esto. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces con este panorama? Tradicionalmente, cuando teníamos situaciones y dilemas y problemas de esta magnitud, mirábamos a los gobiernos. Esperábamos encontrar en nuestros gobernantes la ruta de acción para solucionar estos problemas desde la raíz. Sin embargo, eso ha cambiado muchísimo, sobre todo en las últimas décadas. Y parte de algo estructural, y es que los gobiernos han perdido total credibilidad frente a nosotros. Y esa credibilidad la han perdido, lastimosamente, por hechos de corrupción, por ineficiencia administrativa, por demagogia, por falta de ejecución y por dar prioridad a la dialéctica y al discurso por encima del hacer y de resolver las necesidades reales de las personas. Pero no solamente esto ha ocasionado ese problema, hay un segundo factor que ha hecho que los gobiernos no estén a la altura de esta situación, y es que si bien también hay gobiernos éticos y gobiernos eficientes, la complejidad de los problemas que enfrentamos escapa el alcance de los gobiernos actuales. Son problemas que requieren de la intervención de otros sectores para que finalmente lleguemos a esas soluciones. Cuando los gobiernos nos dan respuesta, miramos a dónde. Pues claro, al sector privado, que con su eficiencia e innovación son capaces de solucionar los problemas que el gobierno no es capaz. Pero lastimosamente, esa no es la realidad. Ha pasado, de hecho, lo opuesto. El sector privado al cual pertenezco ha sido partícipe activo de la generación de estos problemas y no de la solución de los mismos. Hablemos de ejemplos. En términos económicos, ¿quién o dónde más bien se generó la crisis del 2008? Una crisis económica que aún hoy sigue generando impacto y problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y trascendió fronteras, empezando en un país y llegando a escala mundial, generada en el sector privado. En términos ambientales, la deforestación, los derrames petroleros son generados mayoritariamente por empresas del sector privado. En términos sociales, la esclavitud moderna, catástrofes humanitarias como aquella que pasó en Rana Plaza, donde murió una cantidad inconmensurable de personas de la forma más trágica posible por condiciones de maltrato, de hacinamiento y, repito, de esclavitud moderna. Y en términos psicológicos incluso, cuando hemos generado un síndrome que ahora llaman el síndrome del burnout, que no es sino el síndrome de explotación y que ha llevado a que las personas, con el fin de mantener cierta estabilidad física y mental, hayan recurrido y se hayan vuelto adictos a algunas medicinas que hoy por hoy son legales y que se conocen como nootrópicos y que lo que hacen es que seas capaz, contra todo lo que tu cuerpo te está pidiendo, de resistir el embate y la presión que estas empresas ponen sobre las personas. Si los gobiernos nos han fallado, las empresas no nos hemos quedado atrás. Las empresas también le hemos fallado a la humanidad en este camino de resolver las crisis y los problemas más significativos para las personas y para el planeta. Pero por eso es momento de hacer un llamado, y ese llamado es un llamado a la ética. Es reconectarnos con la ética, con esa palabra que lastimosamente ha sido tan desprestigiada y que muchos relacionan con un curso de colegio o con un relleno en la universidad, pero que realmente no lo es, porque si lo entendiéramos como realmente es y la importancia que tiene, iríamos al fondo. Y yo quiero ponerlo sobre la mesa. Ética viene de ethos, que significa carácter, que no es otra cosa de las características que vos vas construyendo de tu personalidad como individuo, como empresa, a partir de las experiencias, decisiones, problemas, desafíos que enfrentas en tu vida. Si hoy nos ponemos de acuerdo en que las empresas deberíamos forjar una ética que vaya en sintonía con el bienestar, que vaya en sintonía con reconectarnos con el sistema, reconectarnos con el otro y reconectarnos con nosotros mismos, creo que sería un acuerdo bastante valioso.
Ahora, hay buenas noticias. Hay empresas, y cada vez son más afortunadamente, que han entendido que en la medida que se conecten con estos tres frentes, el mundo puede ser un lugar mejor. Y son empresas que de a poco y a través del ensayo y el error han tomado decisiones para convertirse en algo diferente a lo que hemos visto tradicionalmente. Y hoy vengo a hablarles de Matelsa. Matelsa es una de ellas. En Matelsa nos hemos dado cuenta que nuestro rol va mucho más allá de hacer y vender ropa. Nosotros hemos entendido que tenemos un propósito superior que va relacionado con esto que les acabo de decir. Y es cómo trascendemos y cómo nos conectamos con un entorno más amplio. Por eso en Matelsa no somos una empresa. Nosotros nos catalogamos como una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, que tiene como hobby hacer la mejor ropa del mundo. Y eso es un cambio significativo. Pero no siempre hemos pensado así. De hecho, hemos aprendido esto a los golpes, como generalmente aprende uno, con dolor, pero luego reflexión, y a partir de eso, progreso. Y les quiero contar 3 momentos que fueron determinantes para construir esta visión que les estoy compartiendo y que hoy determina cada decisión que tomamos en Matelsa. El primer golpe de realidad lo recibimos muy temprano. Cuando decidimos construir una empresa y crear una empresa que, claro, vendiera ropa, pero cuando fuimos a construir esa empresa nos encontramos con un entorno y unas condiciones que venían predeterminadas por generaciones anteriores a la nuestra. Venían predeterminadas por personas que le daban valor a cosas diferentes a las que nosotros valoramos. Le daban valor al estatus, le daban valor al dinero. Y el entorno que se generó, el entorno empresarial, fue un entorno donde lo normal era horarios laborales larguísimos, maltrato, salarios bajos, búsqueda de los resultados económicos por encima de cualquier tipo de bienestar que uno pudiera considerar dentro de una organización. Y nosotros definitivamente no nos sentíamos identificados con eso, al contrario, sentíamos que estábamos en otro camino, sentimos que el entorno empresarial que nos dejaron las generaciones pasadas no correspondía y no respondía a lo que nosotros como millennials ahora y centennials que vienen estamos buscando. Por eso Matelsa tomó la decisión y tomamos la decisión de alejarnos de ese camino. Y lo que hicimos fue construir una comunidad que se moviliza por un propósito, una comunidad que tiene como fin generar bienestar. El fin último de Matelsa es la generación de bienestar. Y en esa generación de bienestar lo que hicimos fue construir un ecosistema que lo promoviera y que lo permitiera. Pero hubo algo adicional. Buscando ese bienestar, ese estar bien, nos encontramos con un resultado que no estábamos buscando, pero que hoy mirando hacia atrás era esperable. Y es que nos volvimos una empresa ultraproductiva con una capacidad de generación de riqueza tremenda. Pero luego de varios años de abundancia y de disfrutar de los buenos resultados de este enfoque, pues nos encontramos con otro golpe de realidad que nos llevó a entender que no era suficiente. Y ese golpe de realidad nos llegó en una visita a uno de nuestros proveedores más grandes en confección, donde vimos de primera mano el maltrato a que eran sometidas las personas que estaban en este sector. Eso para nosotros no solamente fue intolerable, obviamente cortamos relaciones inmediatamente, sino que fue un momento de reflexión bastante profundo. Ese momento de reflexión nos hizo entender que éramos parte de un problema más sistémico, que tenía que ver con un sector que nos trascendía, y era el sector textil, que para nadie es un secreto, es uno de los más contaminantes y los que han generado más condiciones inadecuadas de trabajo en el mundo. Al darnos cuenta de eso, de que lo que estábamos haciendo era patrocinando esta destrucción de la sociedad y del planeta, decidimos darle un giro absoluto a lo que éramos como organización. Y nos enfocamos de forma obsesiva en desde adentro, no desde afuera, no desde la crítica, sino desde adentro del sector, transformarlo.
y demostrar que podía hacerse de forma diferente. Y ahí tomamos decisiones que en su momento fueron vistas con burla, nos vimos como unos locos que querían mostrar algo que era imposible, pero que al final funcionó. Y tiene que ver con tomar decisiones como pagar un salario superior al salario mínimo legal del país, o tener turnos u horas de trabajo muy inferiores a las que tenían también el país determinado en ese momento, que sigue siendo de esa manera, o hacer inversiones en tecnologías verdes cuando no era rentable ni había beneficios tributarios para garantizar que nuestro proceso productivo fuera lo menos impactante posible, o decidir quitar el plástico de nuestras tiendas y nuestro proceso cuando tampoco era una obligación legal, sino que lo hicimos por convicción total, por el daño que genera esto en el planeta. Y transformamos nuestra forma de producir y de comercializar ropa, diferenciándonos radicalmente de lo que pasaba por fuera. Incluso empezamos a explorar con materias primas sostenibles que nos permitieron también minimizar ese impacto del que les estoy hablando. Y en ese momento podemos decir que Matelsa se convirtió en una empresa más consciente. Y ese elemento de la conciencia dio lugar al tercer golpe y a ese tercer despertar del que quiero hablarles. Y está relacionado con un entendimiento incluso más amplio del rol y el impacto que Matelsa puede tener en el mundo. Entendimos que no solamente nos conectábamos con nuestros proveedores y nuestros clientes y nuestros empleados, sino que teníamos un impacto mucho más sistémico en muchos más grupos de interés. Entendimos que la única forma de ser una empresa como la que estamos poniendo sobre la mesa, que genere bienestar en todos sus grupos, era entendiendo que el sistema debe estar en equilibrio, que nosotros para hacer lo que hacemos tomamos energía de varios puntos, del planeta, de la sociedad, y que hay que devolverlo de la manera que nosotros desde nuestro hacer podamos. Y ahí decidimos hacer una apuesta activa, una apuesta activista, le decimos nosotros, en varios frentes. Y dijimos que nuestras batallas no se quedaban solamente en lo que les cuento de nuestro proceso productivo y comercial, sino que dijimos, vamos a apostarle a cuidar el medio ambiente, a generar justicia social y además de eso, a cuidar la salud de las personas. Y comenzamos a comunicarlo de forma directa, de forma, de hecho, arriesgada, porque las empresas en su mayoría no asumen posturas políticas y nosotros decidimos hacerlo. Pero no solamente se quedó ahí, porque no solamente se trata de decir, sino de hacer. Y nosotros decidimos invertir una gran parte de nuestras utilidades en proyectos que fueran en sintonía con estos proyectos, con estas iniciativas. Por ejemplo, fundar una reserva forestal de bosque tropical seco que está en extinción, en la que hemos sembrado 800.000 árboles. O haber fundado empresas que están tratando de solucionar el problema del plástico de un solo uso y que en conjunto con las decisiones que hemos tomado productivamente han significado un ahorro de 500 toneladas de plástico que no se han ido para el océano. O, además de eso, una inversión de más de 8.000 millones de pesos en proyectos de educación y cultura en la ciudad de Medellín, que se han visto, por ejemplo, en el Distrito Creativo Perpetuo Socorro y en nuestra apuesta educativa, HOLS. Pero no solamente es esto, políticas internas también están relacionadas con esa justicia que queremos promover. En Matelsa, por ejemplo, las personas que más se ganan nunca se ganarán más de 12 veces que las personas que menos se ganan. Lo que quiere decir que si una persona quiere tener un salario de X cantidad, la única forma de lograrlo es que la comunidad en su conjunto se eleve, incluso en términos económicos. La apuesta acá es que el bien, o más bien, el éxito solo lo sea si es para todos, si es compartido. Gracias a estas decisiones, en estos 3 momentos y en muchos otros, Matelsa hoy es un referente de generación de riqueza y de resultados extraordinarios en el sector, que ha sido reconocido incluso como un modelo de capitalismo disruptivo por entidades como Harvard Business Review. La Universidad de Harvard puso a Matelsa como caso de éxito en este frente. Pero no solo eso, EFI
que es la organización que determina o que evalúa quiénes son las mejores empresas para trabajar para jóvenes en Colombia y en Latinoamérica, 3 veces ha seleccionado a Matelsa dentro de las mejores en ese campo. Y además de eso, en redes sociales hemos recibido en varios momentos reconocimiento de ser la red social número 1 para nuestro público, con una capacidad no solamente de hablar de un producto, sino de un estilo de vida e incluso asumir posiciones políticas de forma coherente, lo que han puesto nuestra marca en el top de marcas de Colombia en ese frente. Pero todos sabemos que la reflexión y que las buenas intenciones no bastan. Y tener un propósito claro es necesario, pero tampoco es suficiente. Los hechos son los que hablan. Y por eso quiero contarles cuál es la forma en la que Matelsa ha logrado resolver estos problemas y generar esto que les estoy contando y lograr estos resultados. Pues la respuesta para nosotros son las personas. Y la fórmula a la que llegamos después de muchos años es la siguiente: cultura, más liderazgo, más gestión del talento. La suma de las 3 genera el resultado del que estamos hablando. Hablemos de cada una. Hablemos de cultura. Las culturas fuertes crean empresas fuertes. La cultura, la palabra cultura viene de cultivar. Y básicamente lo que dice es que debemos cultivarnos internamente como organización para que el propósito pueda prosperar, cualquier propósito. Si no hay una cultura sólida, no hay propósito. Pero además de eso, que si no miramos hacia adentro, que si no nos construimos a nosotros mismos como organización y nos fortalecemos, no tiene ningún sentido mostrar nada hacia afuera. No habría coherencia si lo que promovemos y promulgamos no se ve reflejado en el día a día de la organización. Por eso, nuestra cultura tiene 3 ejes. El eje número 1, bienestar. El número 2, confianza. Y el 3, alto rendimiento. En cada uno con unos principios muy claros. El primero, el bienestar. Para nosotros, las personas son y serán siempre lo primero. Cada decisión que tomamos está basada en generar bienestar para y por las personas, pero al mismo tiempo en generar un equilibrio con el planeta. No tiene sentido que las personas estemos bien si nuestro entorno y nuestro planeta se está quemando. No vamos a tener dónde vivir. Por eso, las acciones afirmativas de Matelsa van en sintonía con los 2 frentes, las personas y el planeta, y eso es bienestar para nosotros, así lo comprendemos. En términos de confianza, 2 principios también. Primero, la verdad ante todo. Construimos relaciones a través de la franqueza, a través de enfrentar las conversaciones difíciles con vulnerabilidad y con capacidad de crecimiento a partir de ellas. Y siempre con la honestidad y la transparencia de que estamos haciendo las cosas bien, basados en principios, incluso cuando cometemos errores. Y lo segundo es que apalancamos equipos y no superestrellas. En Matelsa, las superestrellas no prosperan, porque tienen un enfoque individual y el enfoque nuestro es colectivo. Por eso apostamos por la construcción de equipos. Entendemos que el bien propio se logra a través del bien común y que personas que estén buscando solo el bien propio, sin pensar en el bien común, no van a estar generando la cultura que nosotros estamos promoviendo. Y en alto rendimiento, que es fundamental y quiero hacer énfasis, porque definitivamente lograr esto, lo dije ahora, no es a partir de solo buenas intenciones, sino de resultados. El alto rendimiento es vital para nuestra cultura. Y en ese frente, lo primero es que no toleramos la mediocridad. Somos exigentes con nuestros resultados, con la forma de hacer las cosas y con entregar lo mejor posible todos los días. Entrenarnos incluso para eso. Pero además, un concepto de evolución permanente. Sabemos que si no evolucionamos podemos desaparecer. El entorno es cambiante, el entorno es volátil, el entorno es complejo, y si no evolucionamos, innovamos y crecemos permanentemente a partir de la creatividad, pero también de la productividad, vamos a desaparecer. Y ese es el otro frente que tenemos en Matelsa. En resumen, es una cultura donde el amor y el rigor conviven en equilibrio y donde las relaciones y resultados van permanentemente de la mano. Pero bueno, ¿cómo se construye una cultura? Una cultura no es solamente a partir de buenas intenciones, no es de lo que digo. De hecho, casi nunca se construye algo a partir de lo que pienso y lo que digo, sino de lo que hago. ¿Cuáles son las acciones, las decisiones? ¿Cuáles son esos caminos que decido recorrer y cuáles son esas apuestas que decido hacer? Eso es lo que marca una cultura. Y quienes toman en general esas decisiones en las empresas son los líderes.
Por eso, nuestro segundo frente es liderazgo, de nuestra fórmula. Y el liderazgo, o los líderes de las organizaciones, con el rol en el que estamos en escena permanentemente y con el ejemplo moldeamos el comportamiento. ¿Como quién? Como un padre lo hace con su hijo o como una madre lo hace con sus hijos. Ese mismo rol tenemos los líderes en las organizaciones, un rol muy parecido a ese. Dicho de otra manera, la cultura es el reflejo de sus líderes. Entonces, si eso es tan claro y eso es sentido común, porque hay tantas empresas que todavía desde afuera vemos que violan los principios éticos porque les parece que la ética es solamente una barrera para lograr resultados y la ven como un obstáculo. O porque hay tantas empresas que siguen poniendo el bienestar de unos pocos, la consecución de estatus, poder y dinero por encima del bienestar de las personas. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué sigue habiendo tantas empresas que siguen haciendo daño conscientemente en el medio ambiente y en sus entornos y no hay cambios? Pues la respuesta es porque los líderes de esas organizaciones piensan de esa manera. Y es muy duro decirlo, pero así es. Y esto no lo digo yo, sino que esto está soportado por la psicología. En el 2002, un grupo de psicólogos muy prestigioso identificó que había unos patrones de comportamiento que eran comunes en muchas personas que ostentaban posiciones de poder y que actuaban de la manera que les estoy diciendo. Esos psicólogos lo estudiaron y le pusieron un nombre, y se llama la triada oscura. Suena fuerte, pero así es. Y es una triada que tiene 3 características. La primera, maquiavelismo. La segunda, narcisismo. Y la tercera, psicopatía. ¿Cómo se ve esto? ¿Cuál es la forma de identificar que esto pasa? Búsqueda de resultados sin importar los medios. El fin justifica los medios, básicamente. Falta de empatía con las personas que hacen parte de sus equipos y del entorno, una desconexión profunda y una propensión a el interés individual, sin remordimiento por el daño causado. Ahora, esto lo vemos en decisiones del día a día en empresas, pero casos graves se ven en cosas más graves, por ejemplo, propensión a cometer delitos o abusos o maltrato en sus entornos familiares, laborales, etc. Y definitivamente, esto es un llamado de atención que nos dice que tenemos que replantear los valores con los que entendemos el liderazgo. No nos podemos quedar en decir, claro, tradicionalmente quienes llegan al poder es porque tienen esta mirada y de forma peligrosa que tal vez nuestros jóvenes los vean como referentes, sino que tenemos que cambiar el relato por un relato que afortunadamente otros psicólogos entendieron de forma más reciente. Y es que en cada momento de oscuridad siempre hay la posibilidad de que haya luz. Y estos psicólogos de la Universidad de Columbia, en contraposición a la triada oscura, plantearon la triada luminosa. Es una triada que le hace contrapeso a esta otra. Y es una triada que se basa en otros 3 frentes fundamentales. Primero, el kantianismo. Segundo, el humanismo. Y tercero, la fe en la humanidad. ¿Qué es cada cosa? Kantianismo. La filosofía básica en términos éticos de Kant se resume en una frase hermosa que es que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio. Es decir, si ponemos a la persona como el fin en sí mismo, difícilmente vamos a cometer estos exabruptos éticos que estamos viendo en este momento. Segundo, humanismo es la convicción profunda de que las virtudes humanas nos van a llevar a la mejora permanente. Es creer en el ser humano como un ser virtuoso. Y la tercera, fe en la humanidad, es pensar que el ser humano es inherentemente bueno, que hoy por hoy es difícil en un ambiente de tanta desconfianza, pero es saber que el ser humano es inherentemente bueno y que por lo mismo nuestro futuro va a ser mejor que el que estamos experimentando hoy, con total seguridad. En ese sentido, lo que encontramos es que la triada luminosa representa los valores que deberíamos promover en el liderazgo del siglo XXI. Pero no se trata de sobresimplificar. Esto no es una película de superhéroes donde están los buenos, entre comillas, y donde están los malos claramente definidos. No es tan fácil.
Los seres humanos habitamos en la ambigüedad, habitamos en los grises, esas zonas grises que nos dicen que en algunos momentos, por más duro que parezca, podemos tener comportamientos narcisistas, comportamientos psicopáticos, comportamientos maquiavélicos, pero que también en una proporción incluso mayor podemos tener comportamientos kantianos, humanistas y de fe en la humanidad. ¿Cómo determinamos para qué lado cogemos? Pues aquí voy a remitirme a una leyenda cherokee que me parece muy ilustrativa y básicamente dice que los seres humanos tenemos dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo, y que gana, que están en pelea constante, y que gana al que más alimentemos. Entonces, si alimentamos a ese lobo bueno, ese lobo de la tríada luminosa, seguramente vamos a tener comportamientos que vayan en ese frente, en esa sintonía. Esta situación nos pone una responsabilidad muy grande a quienes decidimos liderar, y es que debemos hacer un viaje al interior, que es un viaje doloroso, y en ese viaje al interior tomar las decisiones para construirnos de cara a esos principios de la tríada luminosa. Y en Matelsa lo hemos hecho conscientemente. ¿A través de qué? A través de los hábitos que son los que forjan el carácter. Le damos importancia al propósito que tenemos, al entorno en el que nos movemos, a la comunidad que construimos. Le damos importancia al ocio, le damos importancia al conocimiento, de qué nos nutrimos nosotros. Le damos importancia a cómo nos alimentamos, a si descansamos o no, a cómo nos movemos, actividad física. Le damos importancia a la meditación incluso, que es una forma de conectarse espiritualmente con nosotros mismos. Y pues grandes empresas han contado con líderes que tienen este enfoque. Son líderes que han decidido recorrer este camino y desde la ética y también desde los grandes, desde la competencia en términos profesionales, lograr grandes resultados sin perjudicar las relaciones. Pero aquí pongo un asterisco, cuidado que esto no significa que los líderes deben ser sabelotodos, que tienen la respuesta a todos los problemas. Al contrario, desde la vulnerabilidad y la humildad, entender que no todo el líder puede resolverlo. Y más bien, en lugar de estar tratando de ser ese mega líder o de imitar al líder de moda, porque eso pasa mucho, imitar lo que el otro es y las fortalezas del otro, es conectarse con las propias fortalezas y a partir de ahí construir este tipo de liderazgo que promueve la cultura que queremos y el propósito que estamos buscando. Ahora, todo esto, bacano, este tipo de liderazgo interesante, pero la pregunta es cómo se construye, dónde se encuentran estos líderes, y es complejo. Y les voy a contar cómo lo hemos hecho en Matelsa y cuál es nuestra arma secreta para lograr algo así. El arma secreta de Matelsa se llama gestión humana, la dirección de gestión humana. Una dirección que tiene como propósito reunir, cuidar y potencializar a los mejores. Una dirección orientada 100% a las personas, que son las respuestas a esa pregunta que nos hicimos ahorita. Y esa gestión del talento que va en la dirección de gestión humana tiene tres frentes. Selección, cómo recluto a los mejores. Mentoría, cómo los cuido, cómo les doy las condiciones de bienestar también a los mejores. Y progreso, cómo desde el aprendizaje genero desarrollo y crecimiento para cada persona que hace parte de la comunidad. Y aquí doy unos principios muy rápidos. Por ejemplo, en selección le damos tremenda importancia a quienes entran a la comunidad, principalmente porque es un proceso bidireccional. No solamente es Matelsa elige, sino que la persona elige trabajar en Matelsa. Y es, ¿compartimos o no compartimos principios? Y eso es importante, ponemos a la persona primero quién y luego el qué. Contratamos despacio para garantizar que sí sea el match adecuado. Pero además de eso, no dudamos cuando hay señales de que no está ese match y reconocemos que las personas no cambian desde el fondo. Y entendemos que sería egoísta pretender cambiar a una persona que ingresa a la organización. No tiene ningún sentido que alguien ingrese e inmediatamente queramos cambiar su esencia. Al contrario, es cómo reconocemos su esencia y lo apalancamos a partir de ella. En mentoría, la búsqueda del bien común por encima del bien individual definitivamente siempre va a primar el bien común. Entendemos el bienestar como algo subjetivo, no hay una fórmula del bienestar, cada persona lo interpreta a su manera y Matelsa promueve el entorno para que eso suceda. Un enfoque preventivo en el que no queremos que los problemas escalen, sino que desde el conocimiento de nuestra cultura, de los comportamientos y de las personas que hacen parte de los equipos, cómo prevenimos
que haya condiciones que vayan en detrimento del bienestar. Y nos movemos a través de la franqueza. La franqueza como símbolo de construcción de confianza y de crecimiento en términos personales. Y por último, progreso, que es como potenciamos a nuestros equipos. Siempre entrenamos y entrenamos mucho, es uno de los ejes de Matelsa, el entrenamiento, estar leyendo, estar aprendiendo. Lo hacemos siempre con un propósito, no lo hacemos conocimiento porque sí, que es válido, por supuesto que no todo tiene que ser útil, entre comillas, el conocimiento también es por placer, pero en Matelsa particularmente lo hacemos con un propósito y es cómo crecemos como comunidad y cómo seguimos generando este impacto. Pero además de eso, con una visión de que lo racional y lo emocional van de la mano y no es que uno va en contravía del otro, sino que se apalancan de forma muy potente y medimos el resultado de esto que estamos haciendo. O sea, no es un entrenamiento porque sino que es un entrenamiento que apalancamos y que conectamos con los resultados y con el propósito organizacional. Y les puedo decir, luego de casi 20 años de existencia de Matelsa, que esto funciona. Con honestidad se los digo, la aplicación de amor y rigor al mismo tiempo funciona para crear liderazgo, cultura y un propósito que se materialice de la forma adecuada. Ahora, esto suena muy idealista, yo sé. Yo sé que esto suena como que todo es perfecto y que Matelsa tiene todo resuelto, pero la respuesta es no. De hecho, mucho de lo que les acabo de exponer siguen siendo desafíos que vivimos en Matelsa, y sobre todo porque el ser humano es un ser bastante complejo. Por ejemplo, seguimos teniendo líderes que se ponen a sí mismos por encima del bien común y que hacen un daño tremendo en la cultura de la organización. Lo seguimos teniendo y creo lo vamos a tener siempre, porque no es 100% preciso saber quién está en qué y quién está en qué. Además de lo que les decía, que navegamos en los grises y en un momento podemos estar en la triada luminosa y en cualquier otro podemos estar en la triada oscura, entonces nos sigue pasando. O nos pasa, por ejemplo, que fallamos en mentoría y personas de alto nivel, de mucho talento, no les entregamos lo que están buscando y deciden irse para otro lugar donde sí sienten que se los entregaron. Nos sigue pasando, lastimosamente. O que estamos expuestos al entorno donde hay empresas de diversos sectores que tienen una capacidad de pagarnos salarios infinitos y que algunas personas, por razones personales, deciden irse de la comunidad. Pero más allá de esto, que por supuesto pasa y que no ha sido fácil, mantenemos una mentalidad de aprendizaje. Es decir, entendemos que esto puede seguir ocurriendo y con humildad y con una búsqueda del crecimiento decimos, aprendemos de estas situaciones. Cierro entonces con algo, y es que sí puedo asegurarles que esta no es una historia de hippies idealistas como nos han dicho. Nos han hecho memes incluso, que somos hippies idealistas. Nosotros no somos hippies idealistas, somos posibilistas, porque creemos que es posible construir una empresa que sea parte integral del mundo, donde solo se gane cuando todos ganemos, donde podamos construir un mundo más rico, pero al mismo tiempo más justo, pero al mismo tiempo más vivo. Un mundo donde en lugar de estar desconectados, volvamos a conectarnos con nosotros, con el otro y con el sistema, con el planeta, del que dependemos para absolutamente todo. Y suena utopía, tal vez, pero aquí traigo a colación a Eduardo Galeano, que decía que la utopía sirve para caminar. Muchas gracias.